Esto queda al final de la Biblia para los que están recién viendo la Biblia, entendiéndola, está casi al final, ¿ya? Gracias. El anciano al querido hermano Gayo, a quien amo en la verdad. Querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. Me alegré mucho cuando vinieron unos hermanos y dieron testimonio de tu fidelidad y de cómo estás poniendo en práctica la verdad. Nada me produce más alegría que oír que mis hijos practican la verdad. Querido hermano, te comportas fielmente en todo lo que haces por los hermanos, aunque no los conozcas. Delante de la iglesia ellos han dado testimonio de tu amor. Harás bien en ayudarlos a seguir su viaje, como es digno de Dios. Ellos salieron por causa del nombre, sin nunca recibir nada de los paganos. Nosotros, por lo tanto, debemos brindarles hospitalidad y así colaborar con ellos en la verdad. Les escribí algunas líneas a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le encanta ser el primero entre ellos, no nos acepta. Por eso, si voy, dejaré de reprocharle su comportamiento. No dejaré de reprocharle su comportamiento, ya que con palabras malintencionadas habla en contra de nosotros solo por hablar. Como si fuera poco, ni siquiera recibe a los hermanos, y a quienes quieren hacerlo no los deja y los expulsa de la iglesia. Querido hermano, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, y el que hace lo malo no ha visto a Dios. En cuanto a Demetrio, todos dan buen testimonio de él, incluso la verdad misma. También nosotros lo recomendamos y bien sabes que nuestro testimonio es verdadero. Hermanos, esto es palabra de Dios. Hola querida iglesia, buenas tardes. Es un gusto estar con ustedes acá. Algunos no los veo acá por la columna. Voy a correr un poquito más para acá. Un gusto estar con ustedes compartiendo la palabra de Dios. Y quiero dar un poquito de contexto por si no han acompañado estos últimos sábados, que nosotros estamos dentro de una serie. La serie se llama Luz del Mundo, Amor que sirve, Evangelio que transforma. Es una serie que ya venimos empezando algunas semanas atrás y es una serie que busca pensar qué significa vivir como creyente en el mundo. Vimos qué significa tener una fe visible, qué significa que el Evangelio sea nuestro mayor bien, el llamado que tenemos a servir a nuestro entorno, en fin. Pero quizá la inevitable pregunta que podemos estar haciendo, ¿no?, luego de estas semanas es ¿cómo? Sabemos que somos comisionados para amar nuestro entorno, nuestro vecindario. Pero ¿por dónde partimos? Déjame darte algunos datos que quizá te den una idea del contexto en el cual vivimos. Según la encuesta CADEN por ADN Radio, el 30% de personas en Chile declaró sentirse solos o solas con frecuencia. Y esto es aún más fuerte cuando hablamos de los adultos por sobre los 50 años. Más de la mitad de ellos declaró sentir una soledad no deseada. O sea, no se quieren sentir solos, se sienten abandonados. En esa misma línea, otro estudio realizado por la Universidad Central sobre el estado de la convivencia social en los vecindarios de Santiago dice que el 40% de los chilenos ni siquiera sabe el nombre de sus vecinos. Y es paradójico, ¿no? Porque tenemos en Santiago el metro que nos lleva para todos lados, estamos súper conectados, al menos físicamente, con la ciudad. ¿Para qué decir que tenemos el WhatsApp? Que podemos hablarle a quien sea a la hora que sea.
pero aún así estamos inmersos en una crisis de salud mental, principalmente lo que se refiere a este sentimiento de soledad. Entonces, si nos preguntamos cómo servimos nuestros contextos, cómo la iglesia sirve a su contexto, a su vecindario, la pregunta sería: ¿cómo la iglesia encarna el amor en una sociedad solitaria y fragmentada? Y esa es la pregunta que vamos a responder hoy con Tercera de Juan. ¿Cómo la iglesia encarna el amor en una sociedad solitaria y fragmentada? Y vamos a ver que la iglesia encarna el amor con una hospitalidad que fluye del Evangelio, con una hospitalidad que colabora con la misión y con una hospitalidad que fomenta la unidad. Pero antes oremos. Padre, háblanos hoy a través de tu palabra. Que tu Espíritu Santo, del que tanto hemos hablado, ilumine nuestros corazones y mentes para comprender y entender. Y a pesar, Señor, de este siervo indigno, que tu iglesia pueda ser edificada con la verdad. En tu nombre. Amén. Bueno, es un poco raro empezar o de repente tener un sermón sobre Tercera de Juan. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de leerlo. Es una carta que me gusta mucho porque cuando yo recién conocí al Señor y me intimidaba mucho leer Romanos, leer Efesios, empecé leyendo la carta más chica del Antiguo Testamento, Tercera de Juan, y la estudié con todo. Pero si nos acercamos a Tercera de Juan, tenemos que entender también cuál es el argumento, el hilo que va construyendo el apóstol Juan. Ustedes saben que Juan tiene el Evangelio de Juan, las 3 cartas y Apocalipsis. Y si pudiéramos encontrar el tema de Juan, sería algo así. Esa es la propuesta. El amor y la verdad de Dios se revelan plenamente en Jesús. Y Jesús las manifiesta hoy por medio de la vida de sus discípulos. Por ejemplo, si vamos al Evangelio de Juan, Juan se presenta como el discípulo amado del Señor. Y nos muestra a Jesús de una perspectiva un poco más personal, cercana, diferente a la intención de Marcos, Mateo y Lucas. Y ahí muestra cómo Jesús come con los pecadores, sirve al excluido, recibe al indeseable y camina con discípulos frágiles. Luego, si vamos a la primera carta, vamos a ver que el propósito de Juan es hacer este amor manifestado en el Evangelio a la iglesia local. Que la iglesia encarne este amor y pueda tener la certeza de esta fe. Al mismo tiempo que discernir la verdad frente a los falsos maestros. Y la segunda carta de Juan va por esa misma línea, algo muy concreto. Falsos maestros querían entrar a la iglesia y Juan les decía: no lo reciban. Y la tercera de Juan es todo lo contrario. Esta carta está dirigida a Gayo, un creyente cuyo testimonio es conforme el amor y la verdad. Y como resultado practica la hospitalidad. Pero también se menciona un tal Diótrefes, un hombre egocéntrico que es todo lo contrario, actúa en contra del amor y de la verdad. Y si ya has podido leer los escritos de Juan, a Juan le encanta hacer este ejercicio de extremos, de polos opuestos, la luz versus las tinieblas, las obras de la carne versus las obras del espíritu. Y en esta misma carta él dice: no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, y el que hace lo malo no ha visto a Dios. Ese mismo ejercicio. Y en este caso vamos a ver 2 polos evidentes. Gayo, por un lado, manifestando amor y hospitalidad, versus Diótrefes, que su egoísmo lo manifiesta en la exclusión. Así que lo primero que vamos a ver es que Gayo ejerce una hospitalidad que fluye del Evangelio. Fíjate en el verso 3 al 6, dice: me alegré mucho cuando vinieron unos hermanos y dieron testimonio de tu fidelidad
y de cómo estás viviendo en la verdad. Nada me produce más alegría que oír que mis hijos viven en la verdad. Querido hermano, te comportas fielmente en todo lo que haces por los hermanos, aunque no los conozcas. Delante de la iglesia ellos han dado testimonio de tu amor. Juan, antes de cualquier cosa, empieza destacando que Gayo vive en la verdad. Que Gayo ya está caminando en el Evangelio. Su corazón está alineado con la verdad de Cristo. Tanto así que Juan declara sentirse alegre al ver la vida de Gayo y cómo este amor fluye. La alegría de Juan, si se fijan bien, no es en la hospitalidad en sí, sino que es en el Evangelio que está dando fruto en la vida de Gayo, que por resultado tiene la hospitalidad. Y más aún cuando Juan destaca que Gayo ejercía esta hospitalidad a pesar de que no conocía a los hermanos. Estos hermanos, por lo que sabemos según Hechos, es que lo más probable es que eran misioneros itinerantes, que iban visitando las iglesias, que se juntaban en las casas de los creyentes. Ahora, lo más probable es que nosotros estemos pensando en una, quizá, 2 noches. Un desayunito rico, algo que tú y yo quizá podríamos hacer, ¿o no? Pero si has leído Hechos, lamento decirte que esa idea está muy equivocada. De hecho, déjame darte algunos ejemplos de hospitalidad en Hechos, para que veas el costo. En Hechos 17, Pablo y Silas van a una ciudad que se llama Tesalónica y se quedan con un hermano que se llama Jasón. Hasta ahí, todo bien. Resulta que cuando los perseguidores de la iglesia se enteran de que Pablo estaba en la casa de uno de estos hermanos, Jasón, van a buscarlo a la casa de Jasón. Y como no encuentran a Pablo, arrastran a Jasón y a otro hermano a las autoridades. Chuta. El texto mismo relata que una turba de gente los arrastró. ¿Puedes creerlo? Después dice que ellos mismos tuvieron que pagar la fianza por algo que no hicieron. Y ojo, eso es porque recibieron a Pablo. En otro episodio, en Hechos 18, se estima que Pablo estuvo alrededor de 1 año y medio con Priscila y Áquila, trabajando en Corintio. 1 año y medio. ¿Te imaginas recibir a alguien en tu casa por 1 año y medio? Con todo lo que eso significa, el supermercado, la luz, el agua. El punto, iglesia, es que el Evangelio había impactado tanto la vida de estos hermanos y la vida de Gayo, que estaban dispuestos a pagar el costo de la hospitalidad. ¿Por qué? Recibir a un creyente en el primer siglo en tu casa era como recibir una bolsa que al parecer hay una bomba que no sabes si va a explotar ahora, va a explotar después. No sabes si te van a ir a buscar a tu casa y arrastrarte. Eso no se explica de otra forma si no es un corazón transformado. Si el Evangelio no era la gasolina de estos hermanos, no se explica. ¿Qué implica esto para nosotros entonces, iglesia? El Espíritu Santo nos quiere hablar a todos el día de hoy, tanto a aquellos que a lo mejor les cuesta la hospitalidad, como a aquellos que amamos recibir y acoger a personas en nuestros hogares. A este primer grupo de los que quizás les cuesta, ¿cómo te desafía el saber que la hospitalidad es un fruto natural del Evangelio? Les confieso que cuando tuve la oportunidad cuando la iglesia me envió a mí con Hugo a Irlanda, tuve muchas dificultades para relacionarme con los hermanos.
De hecho, había un dicho muy popular allá que decía lo siguiente. Literalmente era: el hogar es el castillo moderno del británico. El hogar es el castillo moderno del británico. O sea, allá el hogar era más que ser visto como una extensión de un espacio para servir y amar a otro. Era como una zona segura. Aquí cierro los portones del castillo y puedo ser quien soy. Tengo mi mini reino donde tengo las cositas ordenadas a mi gusto. Pero esas cosas no pasan en Chile, ¿cierto? A lo mejor tienes temor. Temor de que al ejercitar la hospitalidad otros vean quién eres realmente. O temor a que te roben, a que te estafen. Nos pasó con el Hugo. O quizá vergüenza. Vergüenza que vean tu desorden. Vergüenza de que vean cómo tratas a tu familia. Pero quizá este otro grupo está diciendo: sí, ustedes no reciben a nadie, ustedes no son hospitalarios, pero tenemos al otro grupo que sí ama recibir. Pero aquí la pregunta va en otro sentido. ¿Qué es lo que te motiva a ser hospitalario? ¿Te has preguntado? A lo mejor porque eres el H del CCM y se supone que eso es lo que deberías hacer. Necesitamos demostrar que somos espirituales, maduros. Quizá porque somos del equipo pastoral, no sé. O quizá estamos esperando algo a cambio. Hoy día por ti, mañana por mí. O incluso algo aún más profundo. Porque le tenemos miedo a la soledad. Nos da ansiedad encarar el silencio. Y finalmente usamos al otro para distraernos un poquito. Por fuera quizás se ve piadoso, pero el corazón nace de una lógica de transacción. Nace del temor y no del evangelio. Queridos, no nos engañemos. La hospitalidad cuesta. Vimos el caso de estos hermanos en Hechos. Vas a tener que pagar caro. Te vas a incomodar. La gente te va a conocer. Tu pecado va a salir a la luz en algún momento. Se dice que en los primeros años del ministerio Labrí, ministerio fundado por Francis y Edith Schaeffer, ellos relataban que frecuentemente encontraban sus cortinas quemadas con olor a cigarro, sus piezas vomitadas, muebles hechos tira. Y para aquellos que no conocen el ministerio Labrí, busca recibir personas con dudas honestas a través de practicar la hospitalidad y el amor a través de la hospitalidad y responder con el evangelio las preguntas. Entonces recibían a todo tipo de personas. Pero ¿quién estaría dispuesto a pagar un costo así? Tal como vimos en la vida de Gallo, solo un corazón que comprendió el evangelio, que comprendió la hospitalidad divina, que comprendió que el Hijo tuvo que experimentar la exclusión para que tú seas incluido en la familia de Dios. Solo un corazón que comprendió que antes éramos desconocidos delante de Dios, alejados, extraños, pero que ahora somos conocidos, cada uno por su nombre, por su historia. Y aún así, a pesar de que el Padre te conoce, decide recibirte en la comunión divina. Ambos grupos, tanto aquellos que nos cuesta como aquellos que nos gusta la hospitalidad, necesitamos recordar esto. Necesitamos este mismo evangelio. Por eso,
somos llamados a practicar una hospitalidad que fluye del Evangelio. Pero no solo eso, también somos llamados a practicar una hospitalidad que colabora con la misión. Fíjate en los versos 7 y 8, dice: harás bien en ayudarlos a seguir su viaje, como es digno de Dios. Ellos salieron por causa del nombre, sin nunca recibir nada de los paganos. Nosotros, por lo tanto, mira lo que dice, debemos brindarles hospitalidad y así, brindando hospitalidad, colaborar con ellos en la verdad. Entonces, tal parece que estos misioneros estaban de paso por la casa de Gayo. Y partieron confiando y dependiendo de la hospitalidad de los hermanos. Ahora, nuevamente, les quiero trasladar a aquel tiempo. Hoy día se dice que 1%, o sea, 1/3 de la población dice ser cristiana. Tenemos organizaciones cristianas, redes misioneras, SAM, CMS, Los Pioneros, un montón de cosas. Y aún así cuesta conseguir apoyo para la misión. Imagínate entonces en ese tiempo. Cada misionero dependía total y exclusivamente de la hospitalidad de la iglesia. Y esto para Juan no es una carga, sino que él dice, esto es digno de Dios, conforme al carácter de Dios. Y luego dice este famoso verso que inspiró el tema de hoy: nosotros, por lo tanto, debemos brindarles hospitalidad y así colaborar con ellos en la verdad. Y aquí el sentido apunta a hacernos parte activa de la extensión del Evangelio como corresponsables. Espera, ¿cómo? Entonces, quiere decir que mi casa, mis recursos, mi hospitalidad pueden colaborar con la misión. ¿Podemos hacernos parte del avance del reino de esa forma? Sí. La Iglesia de Cristo, queridos, queridas, siempre, desde su fundación, ha crecido por la fiel hospitalidad de los hermanos y hermanas, igual que Gayo, que son similares a Gayo. Hermanos como ustedes. No solamente los pastores, los obispos o los trabajadores de la iglesia. De hecho, eso es el 0,01% de la iglesia. Ustedes, iglesia. Sí, ustedes. De hecho, la misión y la hospitalidad siempre han estado íntimamente ligadas, hasta el día de hoy. En la iglesia primitiva, si no había hospitalidad, no había iglesia. No había iglesia. No existían los templos como vemos hoy en día. Sin embargo, eso pudiese dar la impresión de que ahora la iglesia sí puede avanzar y yo no necesito abrir mi casa de ninguna forma. Pero tampoco estamos muy lejos de la verdad. De hecho, hagamos una prueba, aquí in situ. ¿Quién de ustedes llegó por la invitación de un amigo, familiar o incluso de sus propios padres? ¿Puede levantar la mano? Amigos, familiares, padres. Iglesia, no podemos dejar que el individualismo de nuestro tiempo nos robe el privilegio de hacernos parte, de ser colaboradores en la misión con nuestra hospitalidad. La pregunta es, ¿cuántos quizás de nosotros nos hemos visto priorizando primero nuestro bienestar y comodidad antes que la misión? Por ejemplo,
¿Será que tenemos la misión en mente a la hora de decidir qué barrio vamos a vivir? O quizás simplemente pensamos en el factor económico, en un espacio más cómodo. Y ojo, eso no está mal en sí. Pero nos interesa si ese hogar que queremos vivir puede recibir un CCM, si está cerca de la iglesia, si tenemos espacio para recibir a otros. ¿Nos interesa quiénes son nuestros vecinos? Iglesia, tenemos el privilegio de colaborar con la misión, desde y con nuestros hogares. No necesitamos reinventar la rueda. Para aquellos que son llamados por Dios y son dotados como evangelistas, honren al Señor con sus dones. Pero para los demás, y me incluyo, sigamos el ejemplo fiel, constante, de nuestros primeros hermanos. Por eso, la iglesia es un baluarte con una hospitalidad que colabora con la misión. Por último, somos llamados a practicar una hospitalidad que promueve la unidad. Mira los versos 9 al 11. Escribí algunas líneas a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le encanta ser el primero entre ellos, no nos acepta. Por eso, si voy, no dejaré de reprocharle su comportamiento, pues con palabras malintencionadas habla contra nosotros solo por hablar. Como si fuera poco, ni siquiera recibe a los hermanos. Y a quienes quieren hacerlo no los deja y los expulsa de la iglesia. Querido hermano, no imites lo malo, sino lo bueno. Un poco raro hablar de unidad con estos versos, ¿no? Pero Juan acá lo hace a propósito. Déjenme leerles Romanos capítulo 12, del verso 10 al 13. Mira lo que dice Pablo ahí. Ahí le está describiendo cómo se ve la unidad cristiana. Dice: ámense los unos a otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Nunca dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Ayuden a los hermanos necesitados, practiquen la hospitalidad. Y este modelo también está en la mente de Juan. Una comunidad donde la hospitalidad está en medio de una dinámica del pueblo de Dios, de compañerismo y honra mutua. Pero acá en 3 Juan parece que Diótrefes es lo contrario a lo que dice Romano. Juan dice que le encanta ser el primero, que no nos acepta, que habla con palabras malintencionadas, que no recibe a los hermanos. O sea, acá estamos viendo un claro contraste con la vida de Gayo, a cual Juan celebra. Pero ojo, Diótrefes al parecer no es el mismo caso que Juan dice en su segunda carta, que eran de frentón falsos maestros. Al parecer Diótrefes, Juan lo trata como un hermano de la iglesia que se está mandando con Doro. No sabemos con certeza la naturaleza de la fe de Diótrefes, pero cómo habla Juan da a entender que él es parte de la iglesia, pero que estaba con sus actitudes produciendo división. Tanto así que Juan después dice que va a corregir, reprochar su actitud. Y este mismo espíritu también puede estar dentro de nuestra iglesia. A lo mejor ninguno de nosotros tiene la capacidad de tomarnos la iglesia, como lo hizo acá Diótrefes, o al parecer, ¿no? Pero sí podemos contribuir a la división. Por ejemplo, practicando la hospitalidad, pero solo con aquellos que piensan igual que yo. Con nuestro grupito. O bien buscamos ser los primeros, como Diótrefes. O también cuando nuestros hogares se convierten en terreno fértil para que crezca el chisme, por ejemplo.
Es ahí donde algo bello, parte del carácter de la iglesia, la hospitalidad, cuando distorsionado por el pecado, hace que florezca la división dentro de la iglesia. Por eso, queridos, somos llamados a practicar una hospitalidad que fomenta la unidad. Resumamos entonces, ¿cómo la iglesia, queridos, encarna el amor en una sociedad solitaria y fragmentada? Con una hospitalidad que fluye del Evangelio, con una hospitalidad que colabora con la misión, con una hospitalidad que fomenta la unidad. Con esto termino, iglesia. A lo mejor, después de este retiro, después de esta palabra, el Espíritu Santo te está desafiando e incomodando a que crezcas en hospitalidad. Pero la verdad, queridos, es que no podemos ser en verdad hospitalarios si el Señor no nos ha invitado primero a su casa, primero a su reino. ¿Y quién más sino Jesús, queridos? Es la encarnación de la hospitalidad divina, que abre las puertas de la casa del Padre. Mira lo que dice Lucas, el mismo autor que fue testigo de la hospitalidad de estos hechos que ocurrieron ahí en Hechos. En el capítulo 19, Lucas relata esto. Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Resulta que había allí un hombre llamado Zaqueo, jefe de los recaudadores de impuestos, que era rico. Estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impedía, pues era de baja estatura. Por eso se adelantó corriendo y se subió a un árbol para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por allí. Llegando al lugar, mira, presta atención en esto. Jesús miró hacia arriba y dijo: Zaqueo, baja enseguida. Tengo que quedarme hoy en tu casa. Así que se apresuró al bajar. Y muy contento recibió a Jesús en su casa. Al ver esto, todos empezaron a murmurar: ha ido a hospedarse con un pecador. Pero Zaqueo dijo resueltamente: mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes. Y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que este también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esta historia es al mismo tiempo rara, pero súper emocionante. Porque si te fijas, ¿quién está recibiendo a quién aquí? Aparentemente, Zaqueo recibe a Jesús en su casa, ¿o no? Pero si te alejas un poco, ves que la realidad más sublime era que Jesús estaba recibiendo a Zaqueo en su reino. ¿Quién estaba siendo hospitalario con quién? Y Él nos puede recibir hoy día a nosotros, para que el día de mañana puedas recibir a otros en tu hogar, como un pequeño atisbo de la hospitalidad divina. Oremos, queridos. Señor, ayúdanos, Padre.